amigos, estamos aquí nuevamente en su programa Touch the World de Radio Miraflores, la auténtica online. Y tenemos aquí dos invitados, dos grandes invitados, ambos psicólogos. Tenemos a mi derecha Hugo Rodríguez. Él tiene mucha experiencia en terapia conductual, aprendizaje y trastornos de neurodesarrollo. Él es un psicólogo profesional egresado de la Universidad San Marcos, ¿verdad? Así es, María. Y por el otro lado tenemos a Jaime Roca, psicólogo de la Universidad también Mayor de San Marcos, con experiencia en entrenamiento de familias para el manejo de conductas problemáticas con niños regulares y niños TEA. Tiene una especialización también en terapia cognitivo-conductual con niños y adolescentes. Y también es consultor en modificación de conducta en contextos escolares, ¿verdad? ¿Qué tal, chicos? Bien, contentos. Primero que nada, saludos a todas las personas que se están conectando y están viendo la grabación del programa. Es importante este tema porque justo nos comentabas, Marilu, la semana pasada, el tener un espacio nuevamente para poder compartir un poco de lo que nosotros hacemos dentro del trabajo profesional. Estamos encantados, bueno, yo estoy encantado de volver a verte nuevamente y compartir un poco más de la experiencia. Encantados nosotros, el programa de tenerlos a ustedes aquí. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto de recibirnos aquí. Estamos para compartir justamente las experiencias que hemos tenido acerca de modificación de conducta con niños regulares, con niños con TEA. Entonces eso es muy importante para nosotros, para que las familias también conozcan un poquito de este tema, ¿no? Y aprendamos un poco a tratar y tener herramientas para el tema de las conductas con nuestros chicos, ¿verdad? El tema, como la semana pasada, es: mi hijo tiene problemas de conducta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas podemos usar? ¿Qué estrategias podemos usar? ¿Verdad? Exacto. Bueno, primero que nada, cuénteme ambos acerca de cuáles son los problemas de conducta regulares que se presentan en los chicos, ¿no? En los chicos en sí típicos, se podría decir, o neurotípicos. Claro. Sí. Sí, básicamente, por ejemplo, empezando con los niños que tienen TEA, ellos presentan dificultades a nivel de la inflexibilidad, ¿no? Para adaptarse a un medio, porque en algunas ocasiones ellos llegan a ser muy rutinarios, no aceptan ciertos cambios, y también a nivel de miedos y fobias, ¿no? Se sabe que los niños que presentan TEA llegan a asociar ciertas situaciones desagradables. Entonces, de esa manera tenemos que brindar al padre ciertas estrategias para poder trabajar con ellos, ¿no? Básicamente ese tipo de problemáticas conductuales encontramos en niños que tienen TEA. El tema de conducta en los chicos con TEA es básicamente por temas sensoriales también, sobre estímulos sensoriales que puedan encontrar en diferentes lugares. Pueden ser, no sé, pues en la casa quizás hay una fiesta infantil y sean sobreestimulados con la música, el ruido, incluso a veces las luces. Pueden presentar problemas de conducta en estos lugares, en el colegio, con las actuaciones, con los gritos de los demás chicos también. Claro, sí es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando un niño tiene este tipo de dificultades, en el caso de modificación de conducta, en el caso de la parte conductual en los chicos con TEA, la respuesta que ellos pueden tener dentro de los criterios diagnósticos está por el tema de la hipersensibilidad o la hiposensibilidad. Exacto. Entonces, tomando lo que tú comentas, es el hecho de que alguna cuestión o algún criterio sensorial puede hacer que active cierta respuesta, y de alguna manera esta respuesta puede ser muy intensa y de tal manera puede perjudicar, como conversábamos la semana pasada, la adaptación. Ahora, por ejemplo, los chicos han entrado al colegio, ya tienen, me parece que la primera semana, y pueden suceder un montón de circunstancias sensoriales que pueden provocar que el chico no pueda adaptarse a la condición escolar. La campana, el grito de los compañeros, la intensidad de la voz de la profesora y algún otro evento, la rutina que podría provocar que el niño, que el adolescente o que la persona con TEA, con el diagnóstico de TEA, no pueda adaptarse. Eso es porque en la primera semana obviamente él ha estado de vacaciones y por más que haya tenido actividades
continuas, no es lo mismo que tener pues un horario continuo de colegio, ¿no? Que muchas veces van de 7:45, 7:30 hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde en algunos colegios. Entonces adaptarse nuevamente a la rutina le va a tomar quizás un poco de trabajo, un poquito más que los demás chicos neurotípicos, por decirlo así, ¿verdad? Así es. Y en el tema de los chicos que tienen el lenguaje verbal no desarrollado, es decir, tienen una comunicación alternativa, quizás, ¿no? ¿En qué situación se da una conducta que se desborde? ¿O por qué se da la conducta que se desborde? Porque yo he visto más casos en los chicos que justamente no tienen lenguaje, ¿no? Que la conducta se desencadena y es más explosiva que los chicos que sí tienen el lenguaje. Claro, sí, sucede que una forma de comunicarse de los chicos es a través, por ejemplo, del llanto, ¿no? O del grito, ¿no? Entonces, cuando los niños son no verbales, tienden a manifestar este tipo de conductas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enseñarle al niño, ¿no? Cuál es una conducta adaptativa, de qué manera, ¿no? Si es que es no verbal, por ejemplo, le podemos enseñar a que señale de repente qué es lo que le gusta. Algún tipo de comunicación, algún tipo de medio de comunicación para que él pueda expresar lo que necesita, ¿no? Y no se desencadene justamente esta mala conducta, que en realidad no la llamaría también tanto mala conducta, sino un desborde de lo que necesito, ¿no? Mi ansiedad ante no poder expresar lo que realmente quiero, lo que me está pasando, ¿verdad? Por eso es tan importante que a los chicos no verbales se les dé una alternativa de comunicación, y sucede mucho en los nidos, ¿no? Cuando la mayoría de chicos con el diagnóstico TEA demoran en el lenguaje verbal, ¿no? Entonces justamente se dan estas conductas tan fuertes. Entonces es ahí donde debemos trabajar más el tema de la comunicación. Claro, como decía Jaime, cuando un niño está dentro de la condición de no verbal, o sea, no tiene o no ha desarrollado el lenguaje, se trabaja bajo las estrategias de comunicación alternativa, los PECs. ¿A qué le van o cuál es el propósito de los PECs? Sirven para que les pueda dar herramientas para comunicar de una manera mucho más funcional. O sea, el niño que, como tú comentabas, el niño que llora, que grita, que patalea, o sea, está tratando de comunicar. Ya sea un niño regular o un niño con algún diagnóstico en particular, lo que está haciendo es tratar de comunicar algo. Entonces, no es ni buena ni mala la conducta, simplemente es una forma de comunicar. Lo que se hace en terapia es justamente que el psicólogo, el terapeuta o la persona que está encargada del trabajo se encarga de poder darle una herramienta funcional para que él se comunique. Una de estas herramientas viene a ser los PECs, el intercambio de fichas para poder comunicarse de una manera funcional, si es que el caso amerite ya que él tiene la condición no verbal. O sea, el trabajo de modificación apunta a que se reemplace un comportamiento, y esto es importante que lo tengamos en cuenta los papás. Cuando van a modificación de conducta, el propósito es reemplazar un comportamiento por otro mucho más funcional y enseñarle al papá estrategias para que el comportamiento que el chico venía realizando ya lo deje de hacer y lo reemplace por este nuevo comportamiento positivo, que está mucho más funcional, que le va a permitir adaptarse de mejor manera al contexto académico, entorno, familiar, ¿no? o a donde fuese. Ahora, qué importante es que los padres tomemos conciencia y no califiquemos a nuestros hijos como es que él no entiende, porque he escuchado muchas veces que cuando son pequeños y no tienen lenguaje verbal, los mismos padres, ¿no? Manifiestan, es que no comprende, no entiende, entonces por eso se comporta así. Pero es que esa no es la realidad, ¿no? La realidad es, en realidad, el que no está comprendiendo el mensaje de tu hijo eres tú como padre, ¿no? Así es. Los chicos con cualquier diagnóstico, bueno, básicamente si hablamos de TEA, tienen buena comprensión siempre y cuando se trabaje en la comprensión, ¿no? Y a temprana edad. ¿Qué tan importante es que los padres puedan reforzar esto y llevarlo a terapia, por ejemplo? ¿Qué le dirías tú a los padres para que tomen conciencia de esta situación y realmente apoyen a sus hijos, ¿no? Para que puedan, como lo mencionaste antes, adaptarse a un entorno social?
Claro, ¿no? Es muy importante concientizar a los padres y brindarles las características que tiene un niño, por ejemplo, si estamos hablando de TEA, ¿no? Entonces, una herramienta que nos sirve mucho y que justamente le brindamos a los papás es la observación, ¿no? A través de la observación yo puedo ver qué es lo que desea el niño, ¿no? Si desea de repente ir a jugar, desea un juguete, de repente desea o no quiere realizar algo. Entonces a través de la observación yo puedo darme cuenta qué es lo que él desea. Entonces a través de ello yo podría, ¿no?, más o menos entender qué es lo que desea y según ello enseñarle una conducta que sea funcional, así como lo decía Hugo, ¿no? ¿Es necesario siempre las terapias en estas situaciones o no? Un padre de por sí puede desarrollarlo y puede trabajarlo solo con su hijo, porque el padre puede pensar esto, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que ustedes como profesionales recomiendan o sugieren a los padres? Sí, justo como decía Jaime también, el propósito de nosotros no es que el niño esté toda la vida en terapia, sino es enseñarle tanto al niño como al papá estrategias o herramientas para que él pueda manejar situaciones más o menos similares. Entonces, cuando al papá se le enseña a observar, como comentaba el psicólogo Jaime, cuando el papá se le enseña a observar, el propósito es que no solamente se le enseña a observar un determinado comportamiento, sino se le enseña a observar distintos comportamientos interferentes, comportamientos que van a alterar que el niño no se adapte. O sea, se le enseña a observar la intensidad, la frecuencia, por qué está ocurriendo, qué está haciendo que este comportamiento se mantenga en el tiempo. Y no solamente al papá le sirve esto para observar un determinado comportamiento, sino para observar diferentes tipos de comportamientos para saber dónde tiene que intervenir. ¿Y cómo intervenir? Exacto, dónde, antes y después, y cómo tiene que intervenir. Ese es el propósito. Entonces, si el papá dice, no, yo ya llevé tanto tiempo a mi hijo a terapia, ya no pienso llevar, habría que preguntarle al papá, ¿cuán preparado tú sientes que estás para manejar diferente tipo de dificultad, ya sea en escuela, en casa o en otro espacio? ¿Y cuán preparado estás y de qué manera lo vas a hacer? ¿Y qué tanto estás apoyando tú o lo Exacto. has apoyado, ¿no? O sea, porque el alta que se le da en las terapias depende mucho del apoyo de los padres para con nuestros chicos. Sí, ¿no? sí. Así es. Eso es importante. Justo lo conversábamos con Jaime, bueno, lo vimos esta semana. Había un papá que nos decía, doctor, es que lo que pasa es que yo no creo en las terapias, porque me han dicho tantas cosas y yo no creo en las terapias. Y de repente puede ser el caso de muchos papás, y no es un tanto de creer o no creer, sino es saber de qué manera yo me estoy involucrando en el proceso para que mi hijo cambie o mi hijo mejore. El propósito de las terapias es lo siguiente: nosotros vamos a tener una determinada cantidad de tiempo durante la semana, pero si hacemos un cálculo, la semana tiene por 7 por 24 son aproximadamente más de 140 horas. Si el psicólogo está 20 horas como máximo con el niño, ¿qué pasa con las otras? ¿Qué pasa con las 120 horas restantes? El papá tiene el trabajo de poder intervenir y es importante que practique todas las estrategias que se le está brindando en terapia, para que el niño y el papá aprendan en el proceso a manejar diferentes tipos de circunstancias. Hay situaciones en las cuales en las terapias el terapeuta trabaja con el papá y el hijo. Claro, sí, así es, ¿no? Lo que nosotros, por ejemplo, trabajamos es el entrenamiento, ¿no? Al papá. Primero, nosotros lo trabajamos, por ejemplo, con el niño, un objetivo, y luego, cuando ya vemos que este objetivo se ha podido lograr, también tratamos de realizar de que el padre también pueda trabajar ahí, ¿no? Pueda trabajar con determinado objetivo. Por ejemplo, estoy trabajando, el niño se para constantemente, entonces un objetivo para mí es que trabaje sentado por determinado tiempo. Entonces lo trabajo yo, luego el papá observa y luego tiene que trabajarlo el papá. Entonces, y ustedes observan qué tal está trabajando el claro, padre. Qué bueno, mira, sí. Porque en realidad él es el que, como dice Hugo, va a estar más tiempo con su hijo. Y exacto, si, por ejemplo, en la terapia hace todo perfecto, llega a casa y se olvida de la terapia y hace lo que quiere. Entonces la idea es que los dos manejen el mismo lenguaje para que realmente la terapia sea efectiva, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos que han estado muy bien, los chicos con diagnóstico TEA, muy obedientes, ¿no? O por decirlo relativamente obedientes, hacían mucho caso, pero de pronto cambian su conducta y
ya están más grandes, ¿no? Puede ser también por la edad que cambien, puede ser por situaciones específicas, porque si un niño, por ejemplo, hacía su tarea a la hora que le indicaban, hacía otra actividad a la hora señalada y de pronto no quiero hacerla. Y en el colegio, si antes toleraba mucho tiempo sentado, de pronto ya no tolera el tiempo sentado. En este caso, ¿qué puede haber pasado? O si el niño prácticamente manejaba una conducta regular y de pronto me olvidé la conducta, pero si escenificamos, se sigue manteniendo la misma estructura de todo. ¿Qué puede haber pasado en los chicos con TEA? ¿La edad? ¿Qué es lo que...? Claro, o sea, la edad podría jugar un rol importante para entender por qué hay cambios en el tema del comportamiento. O sea, la edad podría ser una variable, pero igual, como reiteramos, siempre es importante que el papá aprenda a observar. O sea, es decir, a ver, yo observo que mi hijo tenía ciertas rutinas, se le había entrenado para que después del colegio venga, guarde sus cosas, coma su merienda, realice sus tareas, y luego se prepare para dormir y duerma, pero ahora ya no está haciendo esto. Entonces, ¿qué está pasando? El papá necesita observar qué es lo que está provocando que suceda este tipo de cambios. Eso es importante, el tema de la observación. Puede ser por la edad, puede ser porque el comportamiento que antes nosotros esperábamos que se dé, ya no lo estamos reforzando. Puede ser también porque de repente hay una situación nueva en el colegio, en el contexto donde está interactuando, que provoca este tipo de cambios. En realidad son diferentes tipos de circunstancias. Cada caso es bien particular. Se necesita saber cuáles son las condiciones antecedentes y cuáles son las condiciones consecuentes que están provocando que haya un cambio. Entre ellas puede ser la edad, porque es una variable a tomar en cuenta también. Claro, ¿no? Sí, cuando pasan de la niñez a la pubertad, porque ellos desarrollan como cualquier otro niño, claro, ¿no? Entonces, los niños ahí como que se rehúsan a hacer ciertas cosas. Yo te comento que antes, por ejemplo, con mi hijo, él no tenía lenguaje verbal, 3 años, 4 años, y me decía, haz tu tarea. Era un niño maravilla, siéntate, esperaba tranquilo, esperaba sentado. ¿Tiene lenguaje verbal? Y, oye, ¿sabes qué? No quiero. O sea, me sorprende porque se suponía que iba a tener mejores resultados, mejor dicho, y ahora, o sea, tienes lenguaje verbal, me puedes decir lo que quieres y ya no eres el niño perfecto que todo el mundo decía, bueno, pero qué bien está, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto? Ya, una de las causales, por ejemplo, que puede suceder para que pueda suceder ello, por ejemplo, es que las actividades, o mejor dicho, hay algunas situaciones luego que son agradables para ellos. Entonces, cuando, por ejemplo, si se ponía a hacer la tarea y luego podía tener espacio para ver televisión, entonces sucedía eso constantemente y era un buen reforzador la televisión para él, ¿no? Entonces, ese reforzador, cuando es usado de forma constante, puede llegar al niño a dejar de agradarle, ¿no? A dejar de tener efecto. Entonces, como padre tengo que observar, ¿no? ¿Qué tanto le sigue gustando, por ejemplo? Entonces volvemos al mismo punto, la observación es muy importante. Sí, claro, porque entonces de esa manera yo observando qué cosas le pueden gustar, luego de ello podría ir cambiando incluso la misma actividad, hacerla de forma motivante. Y en el caso de los padres, observamos al chico ya. Pero en el caso de los padres que comienzan a desesperarse porque ven que su hijo va creciendo y no, en vez de mejorar su conducta se ha complicado y me preocupa porque antes era pequeño y bueno, todos podían tolerar la conducta, pero ahora ya es más grande y no van a tolerar la conducta. Entonces, ¿qué se le diría a esos padres? Porque ya incluso ahí puede venir el tema de levantar la voz muy muy alto, y nosotros sabemos que los chicos con TEA generalizan y entonces puede acostumbrarse a que solamente levantando mucho la voz él pueda obedecer, ¿no? O puede también se puede llegar a la agresión y el chico va a entender de que solo si me agreden yo voy a hacer caso, ¿no? ¿Es así o no? Claro, a ver, y algo que tú decías anteriormente que es importante que todas las personas que están viendo la transmisión lo entendamos así, es que el niño con TEA o la persona con TEA es una persona como cualquier otra,
Sin embargo, tiene estas dos condiciones bien marcadas, que hay una interferencia en el tema comunicativo y que hay comportamientos, intereses restringidos y estereotipados. Ajá. Son los dos criterios para el diagnóstico. Entonces, si tenemos la concepción de que la persona con el diagnóstico es tan igual como la otra persona, cuando un niño, cuando una persona regular entra a la adolescencia, va a tener cambios. Cambios de comportamiento, cambios psicológicos, cambios biológicos, hormonales, todo tipo de cambios. Entonces, bajo esa concepción es importante decirle al papá, señor, su hijo va a tener cambios, como cualquier otro, pero hay que entender, número uno, observación. Número dos, es importante que si usted sabe que la persona tiene el diagnóstico, es importante que usted mantenga el control, porque usted es la persona que tiene el control de esta situación. Usted tiene que mantener el control. Es importante que usted maneje el control, porque si usted pierde los papeles, entonces, ¿cuál es el modelo que le está dando a su hijo? O sea, le está diciendo a su hijo, oye, pierde tú también los papeles. Quiere decir que, por ejemplo, pongamos el caso hipotético, ¿no? El niño tiene una mala actitud y el padre explota, ¿no? Te pasaste, ¿no? Porque eso es lo que generalmente yo te he dicho miles de veces, no sé. Y de pronto, pum, le da un jalón de orejas, qué sé yo, ¿no? Una nalgada, lo que fuera. Y el niño obviamente pues va a llorar y va a decir, no, qué sé yo. Pero quiere decir que con esa conducta el padre le está haciendo entender al niño que él también puede golpear, él también puede... Claro. Qué importante, ¿no? Qué importante saber cómo actuamos porque ellos son en este caso se aplica mucho el reflejo que vamos a hacer, ¿no? Claro, en ese caso los padres son los modelos, y ahí estamos hablando, por ejemplo, de la interacción, ¿no? La interacción es muy importante porque también le enseño al niño o al adolescente que cómo le estoy brindando la interacción, ¿no? Por ejemplo, si de alguna manera quiero usar una estrategia correctiva y la forma como lo estoy jalando al niño hacia determinado lugar, también genera esa interacción que el niño más adelante lo puede hacer con otro niño, con un amigo o hasta incluso con la profesora, ¿no? La forma como está interaccionando, cómo está cogiendo de repente al niño. Entonces es muy importante que la interacción que tenemos con el niño también sea de forma adecuada, armónica, ¿no? Tiene que tener, entonces es mucho control. ¿Y tú recomendarías a estos padres que ya están perdiendo el control que ellos vayan a terapia? Porque ahí la terapia, o sea, es necesaria para el chico, pero los padres también necesitan la terapia para tratar de regular su misma necesidad, angustia, y que se desencadena pues en estos actos inadecuados, ¿no? Como son el grito, el golpe, ¿no? O qué sé yo, diferentes tipos de respuesta ante esto, ¿no? Claro, y eso no solamente se le recomienda a los papás que tienen niños con algún determinado diagnóstico, sino en realidad a todo papá que está en el trabajo, se ha marcado en el trabajo de poder enseñar algún tipo de comportamiento a su hijo. Se les enseña, número uno, como decíamos, el tema de la observación. Número dos, a entender de que él es el que tiene el control de la situación. Entonces, y es más, se le prepara. Cuando un niño, por ejemplo, ya sea con un niño con diagnóstico, un niño en condiciones regulares, se le dice, señor, a ver, su hijo grita. Para pedir las cosas, grita, señor. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Número uno, vamos a observar por qué está gritando. Número dos, hay que observar que usted lo que está haciendo es reforzar. Y hay un punto número 3 que es importante, pero ¿sabes qué? Creo que hay una pausa que hacer, que la sí, cuento después. Sí. Bueno, amigos, vamos a una pausa y retornamos. Dear teacher, I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. It's just my brain is kinda different. So this is what I'd like you to know about me.
I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me help I could do all by myself. Make directions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. ¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente en su programa ya de retorno y bueno, nos acompaña la licenciada Lady, siempre ella hablándonos del tema educativo y compartiendo con nosotros los especialistas también, los psicólogos aquí. Y bueno, Hugo, estás respondiendo a una de nuestras preguntas, ¿verdad? Claro, bueno. Hasta que te interrumpió Marco. No, eso igual le ha creado un poco el suspenso ¿no? de la respuesta. Sí, está bueno. A ver, hilando el tema, es importante la observación, es importante saber que el papá necesita tener el control y se le enseña a tener el control. Y como te decía anteriormente, al papá se le dice, señor, prepárese para lo peor. Prepárese, señor, porque su niño ha aprendido, por ejemplo, a obtener las cosas gritando. Pero señor, si es que usted no le va a acceder en este momento, en este ensayo, lo que va a hacer su niño es intensificar la respuesta. O sea, ya no solamente le va a gritar, señor, le va a intentar jalar el cabello, le va a intentar tirar las cosas. Señor, prepárese para lo peor. ¿Y por qué justamente eso de lo peor, no? Porque ya no funcionan los gritos, el padre va a ignorar, ¿no? La conducta. Bueno, ya... Yo sola me estoy dando la respuesta. Claro. O sea, ¿por qué el niño está intensificando la respuesta? Porque no está encontrando... Porque el padre no reacciona. Exacto, no está encontrando la reacción que usualmente él ha aprendido a encontrar frente a una determinada respuesta. Lo que pasa, Hugo, es que me estoy poniendo en la situación, y obviamente también me ha pasado, y bueno, se me cruzaron todas las ideas porque, bueno, sí, pues... definitivamente él va a buscar al máximo llamar mi atención porque no está logrando sus objetivos, ¿no? Y eso va a ser un proceso que de todas maneras va a costar, ¿no? Exacto. ¿Y cuál es en el trabajo de nosotros, bueno, en terapia y seguramente en distintos otros centros o profesionales, lo que hacemos es enseñarle al papá la forma como él tiene que manejar esta situación? O sea, número uno es entender que el chico lo que está haciendo es tratar de obtener eso que anteriormente ya ha obtenido. Y número dos es enseñarle también al papá que tenemos que reeducar al niño. Nosotros somos el modelo. Si nosotros, que no ceda. Nosotros perdemos el control, le estamos enseñando doble mensaje, como decíamos en el programa anterior. Número uno, le estamos diciendo, mira, así se obtienen las cosas. Y número dos, esa es la forma de comunicarnos. Como decía el colega, Jaime, decía, nosotros somos el modelo de interacción y eso es importante. Ahora, por otro lado, nosotros podemos darle un mensaje al niño, mira, tú tienes que comportarte así, o a mí me pides las cosas por favor, y sin embargo el papá dice, tráeme un café a la mamá, ¿no? Sí, pedí por favor, y entonces ahí, qué modelo, pues, ¿no? Es tan sencillo como que el chico está recibiendo lo que tú le das. Es que yo creo que la idea también ahí es anticipar al niño ciertas situaciones, y bueno, me imagino que dice prepárate para lo peor, el papá también debe imaginar, creo, ¿no? Porque por ejemplo, en caso de las escuelas, bueno, ahora tenemos un niño con autismo en las aulas, yo me tengo que anticipar qué situaciones pueden ser en la cual tengan una crisis, ¿no? Por ejemplo, si hay mucho ruido,
puede ser que ahí suceda, ¿no? Pero tendría que hacerlo para saber si reacciona frente a ello. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso que comenta Lady, ¿no? Llega a tener un niño con autismo. ¿Por qué hablo del autismo y no, por ejemplo, del síndrome de Down? Porque el síndrome de Down tiene unas características físicas que los otros niños pueden identificar. Pero en el caso del TEA, que tienen características muy particulares, si el aula no tiene la información del diagnóstico TEA, ¿cómo puede entender qué le está pasando al niño? ¿Cómo puede entender que debemos mantener silencio para que el niño sensorialmente no esté afectado, no se altere? ¿Qué tan importante es que el padre comunique el diagnóstico y puedan manejarlo en el aula de manera natural, ¿no? Que se entienda perfectamente que simplemente son características diferentes y que es una persona que procesa de manera diferente. Además que va a haber cierta atención diferenciada, queramos o no. Bueno, también va a depender bastante de cuál es el diagnóstico del niño y qué características tiene. Pero sería importante que el papá, no, porque hay papás que sí, ¿no? Bueno, sí tienen permiso, pero hay papás quizás que son un poco, no, y si se burlan de él, si sabe que tiene autismo, depende de lo van a tomar como insulto. Y hay el temor también de los padres, ¿no? A mi caso, yo ya he intentado el caso de decirlo y me ha funcionado muy bien. Y he hecho que el grupo sea se comprometa más. Pero también he tenido un caso hace 3 años en la cual no se habló de ese tipo, no se habló del autismo porque la mamá no quiso. ¿Y qué pasó? Que el aula, ay, mis, qué agresivo, mis, pero ¿por qué no te entiendes así? No entiende la conducta porque no conoce. Exacto. ¿Cómo, qué opinan ustedes frente a ellos? ¿Qué le dirían a los padres para que reflexionen acerca? Y ellos, yo voy por este lado, pienso que los padres no aceptan la condición, es por eso que no quieren que se comunique. Yo tengo esa opinión, no sé. Pero, ¿qué recomendarían ustedes a los padres para que se aborde esta situación de la mejor forma en el colegio, en la escuela? Claro, ahí por ejemplo algo importante es mencionarle que justamente naturalizando al niño que tiene TEA y diciéndole, ¿no?, las cosas positivas que puede tener, ¿no? Y también que diciendo o mencionando, ¿no?, en el contexto escolar, en el salón, por ejemplo, el grupo se vuelve un factor protector, ¿no?, en el cual puede entender al niño cuáles son las cosas que de repente tiene dificultades, cuáles pueden ser sus miedos y de alguna manera apoyarlo, ¿no? Como equipo, como grupo lo puede apoyar. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que no se diga, no se comunique al aula? Por ejemplo, el hecho de que los compañeros, ¿no?, suelan etiquetarlo, suelan aislarlo de repente, no entender de repente algunas situaciones que él quiera hacer, ¿no? Y de igual manera la maestra, ¿no?, etiquetando o viéndolo de forma despectiva. Entonces, esas consecuencias se pueden hallar al no mencionar este tema. Claro, usted, bueno, en este caso te refieres a que se oculte el diagnóstico tanto a la docente como a los niños, pero si la docente lo sabe, los niños... Claro, o sea, como decía Jaime, es importante que nosotros, número uno, comuniquemos el diagnóstico, pero para comunicar el diagnóstico el niño es importante que tenga un perfil o un informe que le diga a la maestra, mire, el niño tiene estas fortalezas y tiene estas cosas que necesita mejorar. Entonces, la maestra con esta información lo que va a hacer es decir, bueno, clase, en este momento vamos a tener la participación de Jaimito tiene el diagnóstico de tal, es importante que nosotros lo ayudemos porque él tiene tales fortalezas, él es como tú y como yo. Sin embargo, tiene estas fortalezas y tiene estas cosas por mejorar. Cuando nosotros comunicamos esto a la clase, hacemos que la clase, como decía Jaime, se comprometa en el proceso de aprendizaje, porque los niños juegan un factor sumamente importante para lograr la adaptación del niño con el diagnóstico. Claro, porque son sus pares y lo van a entender, y es más, lo van a invitar siempre y cuando lo comprendan. Exacto, yo recuerdo un caso, por ejemplo, hace como 4 años, de un niño que tenía lo que anteriormente se conocía como el diagnóstico de Asperger. O sea, funcionalmente era mucho más organizado, pero el chiquitín lo que hacía era, caminaba por las líneas del colegio. El colegio tenía ciertas divisiones, que parecía tipo como si fuesen veredas, algo así. Entonces el niño caminaba las líneas de la vereda hasta llegar al baño, y nuevamente caminaba y seguía un patrón, no era el patrón recto, sino un patrón que le había formado para llegar al baño y para luego regresar a clases. Pero el colegio
los chicos de su aula y la maestra entendían esto, no lo catalogaban como algo negativo. Era algo que se necesitaba mejorar, sí, porque perjudicaba tiempo, pero no le decían, oye, tú estás mal, oye, qué mal criado, qué mal chico, porque se había trabajado el proceso de la comprensión, el proceso de aceptación, que eso es muy importante. Si se trabaja de pequeños, el proceso de aceptación, los chicos incluso lo ayudaban a seguir la rutina del almuerzo, lo ayudaban, de recreo, lo ayudaban para volver a clases. Entonces había un proceso de apoyo que era importante, siempre y cuando se comunica correctamente el diagnóstico. ¿Qué le dirías a los maestros que esta semana han iniciado sus clases y que tienen un niño con TEA inclusivo, ¿no?, en el aula? ¿Qué le dirías acerca del niño? Todo, o sea, es decir, lo que está pasando, ¿no? Justamente lo que conversábamos al inicio del programa. Todo lo que le está costando, ¿no?, a este chico adaptarse a esta nueva rutina. Claro. ¿Qué mensaje le darías al maestro para que comprenda esta situación? Claro, ¿no? ¿Y qué le sugerirías también, no? Claro, ¿no? Primero, como decía Hugo, darle el perfil del niño, ¿no? Y también asignarle fortalezas y algunas situaciones por mejorar. Sucedía también, me ha hecho recordar, hubo una situación de un niño que justamente estaba en inicial de 4 años, y el niño pues tenía dificultades para entrar al salón, cogía bastante a su papá, no quería soltar a papá para que pueda entrar al salón. Entonces se comunicó a la Miss que el niño tenía este diagnóstico, cuál es su perfil, sus fortalezas, las cosas a mejorar. Entonces de esa manera la Miss también podía apoyar al niño, ¿no? Podía apoyar para que de alguna manera el niño pueda tener situaciones agradables en el salón, y no lo veo como algo desagradable, ¿no? Y poco a poco, en casi una semana, el niño logró adaptarse, ¿no? Logró adaptarse, pero la Miss ya sabía cuáles eran sus fortalezas y qué cosas le agradaban también. De esa manera la Miss podía crear esas situaciones y el niño ya podía adaptarse mejor, ¿no? El trabajo de las maestras en estas semanas, en estas primeras semanas, ¿cuál debería ser con el chico con diagnóstico TEA? Bueno, el trabajo que en realidad para todos, sea maestra o el profesional con el cual va a trabajar con el niño con el diagnóstico, como decía Jaime, primero que nada es conocer cuáles son las fortalezas, las cosas por mejorar, y cuáles son aquellos estímulos o condiciones que satisfacen algo, o que son correctos o son apropiados para él. Mencionaba la observación, tanto en casa, eso también deberían aplicarlo, bueno, de hecho deberían aplicar también las maestras la observación de este niño en particular en el aula. Eso es importante. Además, en ese lado, Marilu, la maestra que ingresa el primer día de clases, no solamente con el niño con TEA, o sea, tenemos una semana, yo que empecé las clases, para observar características de cada niño. Ahora, caso específico, a ver qué pasó, cómo reaccionó frente a, ¿no? Porque, por ejemplo, un día puse música y vi que le gustaba, ya genial, le gusta la música. Un día puse una actividad de recreo, no le gustó mucho, prefirió otro grupo. Entonces, la primera semana es esencial el diagnóstico. Una vez que tú tengas una semana de diagnóstico, me ha funcionado, por eso lo digo, es que tú como docente cites al papá y te diga, a ver si coincidimos en lo que yo he recogido durante una semana, y que me diga, mamá, ¿qué le puedo agregar? ¿No? ¿Qué le agregue? Justamente lo que mencionas tiene que ver con mi pregunta, ¿no? Esa primera semana sabemos de que es una semana de observación al aula, pero en los casos de los chicos con TEA, si nosotros observamos de la misma forma al aula y no las características de este chico, y menos si no tenemos un informe o un diagnóstico, y muchas veces los diagnósticos que se quedan en psicología y no llegan, es la realidad, ¿no? O los lees y ya te olvidaste, porque también pasa, ¿no? Entonces, qué importante es verlos en relación a los otros chicos, si sociabiliza o no sociabiliza, si tiene crisis o no, si tiene temas sensoriales, si tiene estereotipos, ¿no? Creo que una semana es poco también, ¿no? Yo creo que quizás el primer mes se pueda regular, ¿no? Y se pueda lograr el entendimiento con el aula, ¿no? Si el chico viene ya de primer, segundo, tercer, su cuarto grado, bueno, ya el aula lo conoce, pero los chicos que entran por primera vez, tanto el aula, los demás chicos como él, están en un proceso de
conocerse, ¿no? Y qué mejor conocerse de buena forma comprendiéndote que teniéndote miedo, ¿no? Porque no sé cómo tú puedes reaccionar porque te veo diferente, ¿no? Claro, o sea, eso puede pasar. De hecho, como tú decías y lo comentábamos aquí, la observación es importantísima. Si bien la currícula te pide a ti, tú vas a observar tanto tiempo, luego vas a hacer este proceso porque tenemos que cumplir lo que nos dice el plan de trabajo que nosotros hemos diseñado para el bimestre o el trimestre o el semestre o de manera anual. En el caso de los niños con algún diagnóstico en particular es importante tomarse un poquito más de tiempo por el hecho de que necesitamos identificar comportamientos interferentes, comportamientos que lo pueden ayudar a adaptarse al aula, y de esta manera, como tú decías, también es importante llamar al papá, porque el trabajo no solamente depende del psicólogo o de la maestra, sino en realidad en quien recae como factor fundamental es la familia. Si la familia no acepta que hay una dificultad, si la familia no acepta que la observación se enfoca en las debilidades, ¿no? O se enfoca en las debilidades, o no toma en cuenta la opinión de la maestra, porque es una persona preparada, la maestra es una persona preparada en el área pedagógica, y no toma en cuenta las observaciones del profesional en psicología, pues estamos jugando en contra de que el niño pueda desarrollarse dentro de lo que permite el diagnóstico. O sea, lo estamos de alguna manera restringiendo en el desarrollo del proceso de adaptación. Y va a ser más difícil incluso su aprendizaje, ¿no? Sí. Porque no va a tener un ambiente en armonía para él, ¿no? Hay una pregunta que se me ha quedado ahí marcada. ¿Qué pasa cuando el niño comienza a autoagredirse y nunca antes lo había hecho? Ya, el niño con diagnóstico, obviamente. Claro, ¿no? Sí, ahí tendríamos que ver, por ejemplo, cuál es el objetivo del niño de autoagredirse, ¿no? En ciertas ocasiones el niño puede hacerlo cuando quiere obtener algo, ¿no? Quería obtener el juguete y le negaste. Le dijiste no, entonces se tiró al piso, empezó a golpearse la cabeza, se golpea la espalda o viene y se chanca la cabeza, ¿no? Entonces empieza a autoagredirse. En ese sentido el niño quería obtener algo, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer dependiendo del objetivo es, por ejemplo, bloquear las conductas de autoagresión, ¿no? Bloquear las conductas de autoagresión, tratar de calmarlo, lo sentamos rápidamente y hasta que se calme le podemos asignar una situación o una tarea, por ejemplo. Luego de ello le podemos brindar lo que él quería, ¿no? Pero siempre con un desarrollo de una actividad para que no se sienta de que yo te he dado esto porque tú has hecho lo mismo. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Eso es importante. Es que también sabemos que el niño con autismo te mide. Sí. Y sabe quién va a ceder frente a tal situación. En realidad, no solamente el niño con el diagnóstico, en realidad todos los niños, y en realidad no todos los niños, todas las personas sabemos de qué manera podemos obtener algo. O sea, no solamente pasa en el diagnóstico con niños regulares, en personas jóvenes, adultas, sabemos cómo nos comportamos. En los matrimonios, ¿saben? En los matrimonios, en fin, y demás. Pero, por ejemplo, tomando en consideración lo que se comentaba, a mí me ha pasado esta semana que yo tengo un casito que igual lo aprecio mucho y siempre se trabaja mucho con los papás y con el caso, pero el chiquitín lo que hace es, por ejemplo, cuando entra a sesión, entra como rampando, agarra los cojines, empieza a tirarse los cojines, empieza a tirarlos contra el muro y demás. Entonces, pero trabajando con el doctor el tema de la observación, nos dimos cuenta que el propósito del niño era obtener la atención. Entonces él hacía esto porque sabía que papá y mamá lo iban a observar y le iban a decir: oye, Pepito, Jaimito, pórtate bonito porque si no, no te vamos a comprar. Él seguía haciendo y para evitar que las demás personas los señalen, los cataloguen como malos papás, le decían: toma, Pepito. Entonces, eso es lo que hace el niño. La conducta lo hacía por dos propósitos: por obtener la atención y por obtener algo concreto que para él era satisfactorio. Entonces se le está enseñando al papá, porque igual ya tenemos 3 sesiones de trabajo con el chiquitín, igual lo sigue manteniendo porque es un trabajo que ya lo han venido reforzando durante 5 años que él tiene. Wow. Entonces es importante que no solamente en el caso de los niños con diagnóstico, en los casos de niños regulares, es número 1 identificar
u observar el comportamiento, y número 2, como decía Jaime, es identificar la función, el propósito de por qué el niño, es lo que quiere exacto, qué quiere obtener, atención, un tangible, quiere evitar algo, quiere escapar de algo. Hay que observar qué cosa es lo que persigue con comportarse de esta manera. Hay diferentes situaciones en las cuales el niño puede alterar en el tema conductual, ¿no? Una de ellas también es el corte de cabello, ¿no? Porque tienen el tema sensorial bien marcado, que se use la maquinita, nada más para ellos es una sensación muy fuerte, ¿no? Incluso que le cortes las uñas, ¿no? Exacto. ¿Cómo se maneja esa situación? Ya, por ejemplo, primero tenemos que identificar qué es lo que le molesta al niño, ¿no? En algunos casos, como lo ha mencionado, puede ser la maquinita, en otros casos el que le corten el cabello y no le gusta que le dejen aquí cabello sobrando, por ejemplo. Tengo que identificar bien. Cuando ya identifiqué qué es lo que no le agrada, lo que podría hacer es simular una situación similar, ¿no? En un contexto controlado, por ejemplo en casa, ¿no? En casa, de repente, si es que el barbero tenía un polo determinado, las tijeras, entonces poco a poco yo voy aproximando, ¿no? La situación. Voy aproximando la situación, voy jugando con las tijeras, el niño me va aceptando, ok, voy avanzando, ¿no? Voy avanzando, a ver qué tal, mira, las tijeras van por aquí, por acá, ok, me va aceptando, cortamos un poquito, a ver, corta tú, ¿no? Excelente, me va aceptando poco a poco, así hasta que el niño vaya aceptando esa situación. Igual puedo hacerlo, ver un video donde haya de repente el sonido de la maquinita, ¿no? Primero la imagen, luego el sonido, poco a poco voy aumentando, entonces de esa manera voy aproximando una situación similar hasta que ya la haya aceptado. Luego puedo ir a la barbería, me acerco un momento con el niño, luego salgo y aumento el tiempo de estadía ahí, por ejemplo, y de esa manera, aproximando, el niño ya va perdiendo esa situación desagradable que la ha ido aprendiendo. ¿No? Es simular situaciones en las cuales él pueda aprender a manejarlas, ¿no? Pero muy importante lo que comentan, ¿no? Es que sea en un contexto controlado, ¿no? Sí, en un lugar controlado, en un espacio en lo que podamos manejar. Claro, porque también es ver el tema de la escuela. En la escuela va a haber un estímulo bastante fuerte, que es el cambio de hora con la campana, o de repente el cambio de hora para recreo. Entonces, si no enseñamos al niño, no lo aproximamos, no lo entrenamos para que él maneje este tipo de estímulos, pues puede desencadenarse un comportamiento interferente. ¿Cuándo podríamos haberlo manejado en una situación controlada, ¿no? Claro. Bueno. Y cuénteme, de hecho, es muy importante las terapias, que los padres asistan con los chicos, que muchas veces los padres llevemos terapias también, ¿no? En situaciones en las que ya nos desbordamos porque somos seres humanos y obviamente tenemos que buscar apoyo, ¿no? Por eso es importante tener a los profesionales como ustedes que nos puedan asesorar y guiar ante ciertas situaciones que pasamos. Pero hay un tema en las terapias, hay gente que tiene pocos recursos y no pueden acceder a ellas. ¿Cómo se hacen esas situaciones o qué ustedes recomiendan en esas situaciones? Porque incluso en provincia no hay muchos profesionales preparados para poder abordar estas situaciones. Conozco de muchos casos que los traen hasta Lima los chicos, pero eso implica pues toda una logística, ¿no? Y todo un cambio de vida. ¿Ustedes tienen alguna forma de que los padres puedan seguirlos a ustedes en las redes? Yo veo que tienen un canal de YouTube, ¿no? Quizás puedan ir, no necesariamente a todas las sesiones, pero quizás a sesiones puntualizadas que los puedan ayudar, porque lo peor que podemos hacer es no hacer nada, ¿no? Claro, nosotros como institución, como profesionales de la psicología, número uno tenemos las redes sociales. De hecho seguramente las vamos a pasar por acá o de repente la vamos a compartir en comentario. Ustedes nos pueden seguir por redes sociales. Nosotros somos Consultorio Psicológico Bienestar Integral. Tenemos todos los lunes, compartimos durante 20-30 minutos espacios donde poder compartir con los papás, absorber algunas dudas, y lo que se recomienda, por ejemplo, en el caso de la intervención es que nosotros intervenimos de manera individual. Es igual, tiene una determinada inversión, pero a los papás que de repente tienen esta cierta restricción a nivel económico, también se les sugiere
trabajar en grupo, porque es importante, porque tenemos una situación controlada y ahí los costos son un poco menores. Qué bueno que llegue esta opción. Sí, Hugo, necesitamos por favor que nos dejes tus números. Yo voy a pedir que los coloquen. Lo mismo, me gustaría que, a la gente que vaya por Touch the World les hagas un descuento. El equipo en realidad, ¿no? De hecho, vamos a volverlos a invitar próximamente porque es un tema bastante importante y así ayudamos a mucha gente a que pueda orientarse y guiarse. Bueno, las preguntas que puedan hacerlas, por favor, las escriben, ustedes las pueden responder, ¿no? Y no nos queda más que despedirnos, por favor. Nos queda menos de un minuto. Listo, muchas gracias. Como decía Hugo, nos pueden seguir en Facebook, ¿no? Consultorio Bienestar Integral. Compartimos información con todos los papás y bueno, estamos para ayudarles a ustedes en todo lo que ustedes puedan necesitar. Igual, gracias por habernos seguido. Les recomendamos aquí dejar sus comentarios, sus preguntas, que nosotros gustosos las vamos a absolver. Y obviamente las personas que vayan en nombre de Touch the World, nosotros encantados de atenderlos y obviamente va a haber un descuento adicional. Voy a hacer una de tus clientes. Muchísimas gracias, señores, a todos por ver Lady. Así también por maestros profesionales, paciencia en este mes de adaptación de los niños de los diferentes niveles, diferentes grados, porque lo que quieren los niños es, o leí una frase que decía, ¿no? Sé el adulto que querías que sean tus niños, ¿no? A ver, hay que ver, hay que hacer nuestra visión, cómo queremos formar al niño, qué adulto queremos para la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias por vernos y nos vemos la próxima semana. Ellos van a volver de todas maneras muy pronto. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao.